Sé que muchos de nosotros en nuestro día a día apenas le damos importancia a los datos móviles, simplemente al salir de casa los activamos y ya empezamos a navegar sin ningún tipo de problema. Pero ojo, porque ya sea si tienes datos reducidos o simplemente quieres mejorar tu conexión a internet, en este vídeo te voy a dar algunos consejos que creo que lo van a hacer. Así que empezamos por el primer consejo, el primer truquillo, y está dirigido a todas aquellas personas que de vez en cuando tenéis problemas de red o que estáis teniendo problemas con vuestro internet. La clave, una de ellas, es iros a los ajustes, os vais a ir a localización, aquí en privacidad y en servicios del sistema, ¿vale? Aquí vais a encontrar varias opciones y yo os recomiendo que en búsqueda de red quitéis esta opción y esperéis unos 10 segundos, 15 segundos, ¿vale? Una vez tengáis esta opción vais a volver a activarla y vais a activar el modo avión y a quitar el modo avión instantáneamente. Se va a recargar, por decirlo así, lo que sería la búsqueda de red y puede que haya mejorado la conexión a internet. De nuevo, si esta función no os va bien, yo también os recomendaría hacer el mismo proceso con la opción de redes, ¿vale? En este caso está un poquito más orientada al Wi-Fi y demás, pero bueno, podría ser uno de los problemas por lo que tu conexión a internet no funciona bien. Ya os digo que hay cosas, hay veces donde nuestro iPhone se le va un poquito la cabeza y puede que haya que restaurar este tipo de cosas. Igual, ¿qué sucede si ninguna de estas os ha funcionado? Os recomiendo que vayáis a los ajustes, que vayáis a general y aquí en restablecer hay una opción que se llama restablecer configuración de red. Esto sucede cuando ya tenéis problemas serios en contraseñal. Tengo un vídeo donde os explico qué solución podéis realizar más, pero en este caso simplemente reiniciando la configuración de red vais a poder solucionar este problema si es de software. Pero bueno, una vez tenéis resueltos estos problemas, voy a enseñaros a mejorar vuestros datos móviles o a intentar ahorrar datos móviles. Para ello, la primera opción imprescindible es iros a los ajustes. Aquí en datos móviles vais a encontrar una opción aquí abajo después de todas las aplicaciones que se llama asistencia para Wi-Fi. Puede que estéis consumiendo datos cuando estéis conectados al Wi-Fi y no os estéis enterando, y es por esta función, ya que cuando la señal de Wi-Fi es lenta, lo que sucede es que cambia directamente el iPhone a los datos móviles para que así, bueno, os vaya un poquito más rápido. Lo hace de manera inteligente, igual que después si tenéis activada la opción de iCloud Drive, va a utilizar estos datos móviles para así seguir descargando documentos y los datos en vuestro dispositivo con red móvil, ¿vale? Si lo desactiváis puede que ahorréis bastantes datos, pero eso sí podéis tener problemas a la hora de descargar de iCloud algunas cosas. Otras opciones muy interesantes para ahorrar datos móviles o simplemente para mejorar vuestra señal es aquí en la misma opción de datos móviles, os vais a ir a la opción de voz y datos. Yo recomiendo siempre tener el 5G automático, pero ni siquiera yo tengo 5G porque no ha llegado a mi operadora y por eso os recomendaría que pongáis 4G. En este caso yo siempre recomiendo que pongáis la de arriba de todo, pero como es 5G activado y no tengo, va a priorizar las redes 5G en vez de las 4G siempre, por tanto va a consumir más datos. Si no tenéis 5G disponible en vuestro país, pues os recomiendo que pongáis siempre la que está arriba de todo. Hay veces que parece que esto es lógico, pero mucha gente no se da cuenta y lo tiene mal configurado. De la misma manera, en esta opción en ajustes en datos móviles, en modo de datos, hay varias formas de poder ahorrar datos aquí. Podemos utilizar la opción de estándar, que es la preferencia que nos viene por defecto y que le da como prioridad a los datos en segundo plano y las actualizaciones de aplicaciones automáticas, pero la calidad de vídeo y de FaceTime puede que sea menor. Si queremos ahorrar datos, yo utilizaría la de modo de datos reducido. En este caso, pausa las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano de las aplicaciones. Sería si tenéis datos que se os van a acabar. Esta es una opción muy recomendable. Y como estamos hablando de actualización en segundo plano, podéis limitar el número de aplicaciones que se actualizan en segundo plano con datos móviles. Esto se hace a través de los ajustes aquí en general en actualización en segundo plano y vais a elegir diferentes aplicaciones que por lógica sabéis que no se actualizan en segundo plano. Por ejemplo, aplicaciones de humor, aplicaciones que no se
sean redes sociales o aplicaciones que, bueno, pues no lo necesiten para nada. Tened cuidado porque en la parte superior de todo podéis elegir Wi-Fi, datos móviles o ninguna de las dos. Yo siempre lo tengo en Wi-Fi, aunque a veces sí que es cierto que activo las dos y luego desactivo las aplicaciones que no me interesan. Otra opción imprescindible, está un poquito más relacionada con la seguridad, sería la de limitar el rastreo de dirección IP. Aseguraos de activar esto para así tener más privacidad, sobre todo cuando navegáis por Safari, y esto se activa en los ajustes en datos móviles. Además, si tenéis otras aplicaciones, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones muy utilizadas como WhatsApp, Instagram o Facebook y YouTube, tienen todas un modo de datos reducido. Por ejemplo, si os vais a WhatsApp, en los ajustes en configuración tiene la opción de no descargar automáticamente los archivos de fotos, de audio, de vídeo o documentos a través de datos móviles. Por tanto, yo sí tengo las fotos para datos móviles, pero el resto lo tengo desactivado. De la misma manera, en Instagram, en ajustes, en cuenta, en uso de datos, tendremos una opción de usar menos datos. Las cosas tardarán un poquito más en cargarse y son de menos calidad, pero también ahorraremos datos móviles. De la misma manera, en YouTube, en ajustes, en configuración, es obligatorio en ajustes de calidad de vídeo poner el modo ahorro de datos. Si no, cuando queramos ver un vídeo de vez en cuando, lo veremos en calidad Ultra HD, por tanto va a consumir muchísimos más datos. Esto se puede aplicar a otras aplicaciones como Facebook, pero ya me parece un poquito exagerado. Así que, simplemente como última recomendación, os recomiendo que los ajustes en datos móviles restablezcáis de vez en cuando las estadísticas, ya que así podréis llevar un poquito la cuenta de qué aplicaciones consumen más datos móviles. Por ejemplo, serán las de vídeo, probablemente TikTok, YouTube o en mi caso Instagram, y podréis analizar el problema y buscar una solución. Así que chicos, espero que os haya ayudado tanto si teníais un problema con el internet en tu iPhone como si querías ahorrar datos móviles. Yo creo que ahora conoces todas las cosas que puedes hacer para que te vaya un poquito mejor. Así que espero que te haya gustado, de verdad puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Pon un comentario con cuál de estos tips te ha ayudado más, porque de verdad que me ayuda mucho. Nos vemos como siempre en el siguiente, chicos. ¡Chao!